de locación. Continuamos con la conferencia Principio de Favorabilidad en la interpretación de convenciones colectivas, caso de pensión convencional Sintra UDA, a cargo de Ana María de la Pava Trujillo. Ana María es asesora jurídica del Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Universidad de Antioquia, es abogada especialista en seguridad social y en derecho administrativo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya me presentaron, pero quiero extenderles un saludo y un agradecimiento por estar aquí acompañándonos en la celebración de los 50 años de Sintra UDA. Antes de entrar como en el grueso de la materia, quiero comentarles que Sintra UDA ha sido una plataforma muy importante para mí, particularmente desde que era estudiante de Derecho en la Universidad de Antioquia. Y con ellos empecé a trabajar desde el año 2016. Entonces, para mí es muy grato ya haber avanzado hasta este momento en el que estamos trabajando ya hoy en día yo como una abogada con un enfoque claramente en el derecho laboral que se empezó a forjar desde mi infancia, ya que pues mi mamá era trabajadora del Seguro Social y conozco el tema de la problemática del Acto Legislativo 01 de 2005 porque lo viví cuando tenía 10 años y a partir de que pues el gobierno, digamos todas esas políticas que empezaron a tomar y a surgir, iban muy enfocadas a eliminar y a limitar los derechos de los trabajadores. Entonces yo fui testigo de toda esa carga emocional de la pérdida de sus derechos. Y hoy en día, bueno, eso me motivó a estudiar Derecho y hoy en día estoy aquí enfocada a continuar en esa defensa. Entonces quiero, antes que nada, agradecer a los trabajadores que han depositado su confianza en mí, que soy una abogada tan joven, pues para poder estar en este momento en el que ellos ya son un sindicato pequeño pero muy fuerte y más unido que nunca. Y un aplauso para Sintra UDA. Bueno, este micrófono me queda como un poquito alto. Así. Bueno, entonces, ya entrando en la materia, vamos a hablar de lo que es el principio de favorabilidad y su aplicación en la interpretación de convenciones colectivas y específicamente vamos a comentar el caso de Sintra UDA y lo que está ocurriendo hoy, donde solamente ellos son en este momento 29 afiliados y casi que la columna vertebral de su lucha y lo que los mantiene vivos es esta pelea, ¿cierto? La pensión convencional, la pensión de jubilación y lo que nos está ayudando es el principio de favorabilidad que tanta evolución ha tenido y que en este momento se constituye en la esperanza que ellos tienen de poder disfrutar de una vejez digna, con pensiones proporcionales, adecuadas y justas a lo que ellos en toda su vida laboral pues invirtieron, sacrificando su bienestar físico, porque nosotros sabemos que evidentemente el trabajo nos enferma, que nosotros envejecemos y nuestras vidas giran en torno al trabajo. Por tanto, cuando llegamos a la vejez, lo más justo es disfrutar de pensiones, de un ingreso que remunere todo ese desgaste físico, emocional, psíquico que hemos tenido cuando ejecutamos esas funciones. Entonces, para empezar, les propongo que definamos brevemente, y espero no ser muy técnica, si lo estoy siendo y no me estoy haciendo entender, por favor me lo comunican, sobre qué es el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad es una de las herramientas más importantes con las que hoy en día los trabajadores cuentan para la defensa de sus derechos. Es una herramienta a través de la cual se busca equilibrar las cargas. ¿Las cargas de qué? De unas relaciones de subordinación, como son las estructuras de trabajo en las que nosotros actualmente nos desenvolvemos. Indudablemente, una relación en la que nosotros tengamos un empleador, un patrono, alguien que tenga un poder de subordinación, que tenga un poder disciplinario sobre nosotros, que tenga el poder de decirnos, ya el día de mañana usted no tiene más trabajo y usted se queda sin recursos para sostenerse usted, para sostener a su familia, evidentemente genera una relación de desigualdad. Y conscientes de eso, pues el movimiento obrero, desde que empezó sus luchas,
y logró llevar pues a la normatividad esta serie de herramientas para equilibrar esas cargas, nos permite llegar a lo que es el principio de favorabilidad, consagrada en la Constitución Política del año 1991, también una herramienta invaluable que cambió totalmente el sistema jurídico y la forma de ejercer los derechos por parte de nosotros como ciudadanos y como personas. Ese principio de favorabilidad nos indica lo siguiente: que siempre se tomará la situación más favorable al trabajador en la interpretación y aplicación de fuentes del derecho. Entonces aquí se hace muy importante definir qué son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho han evolucionado. Hoy en día no hablamos solo de la ley, aunque todavía es muy común escuchar que los distintos operadores jurídicos e incluso nosotros como personas del común nos referimos a la ley en sentido genérico, para hablar de esa norma escrita, de esa norma a la que estamos acostumbrados, expedida por una autoridad que está, digamos, por encima de nosotros, ¿cierto? Un acto de gobierno. Pero las fuentes del derecho hoy en día han evolucionado tanto que incluso la misma concepción de una constitución política es toda una figura sui generis, es una figura a la que no estábamos acostumbrados, porque la constitución política, más que una reglamentación, contiene unos principios abiertos, contiene una serie de valores, contiene una serie de normas que son como fundamentales y no tan explícitas o no tan reglamentarias como las que nosotros estábamos acostumbrados a ver de pronto, o lo que estamos acostumbrados a ver en una ley donde nos habla de números, nos habla de porcentajes, ¿cierto? No. Hoy en día también las normas jurídicas, y en este punto vamos a entrar a hablar un poco de las convenciones colectivas, incluso se han modificado para dar cabida a esa interpretación de que las normas jurídicas también se construyen entre dos partes que suscriben una convención colectiva, en este caso los sindicatos y sus empleadores. Entonces parece súper revolucionario y súper extraño decir que una cláusula de una convención colectiva es una norma, pero ese entendimiento de la norma y de la evolución de las fuentes del derecho, que lo vamos a llamar, digamos, una diversificación de fuentes, es lo que nos permite a nosotros hoy acceder a las garantías que Sintraudea específicamente y muchos otros trabajadores sindicalizados están luchando a través pues, de esa comprensión de las fuentes del derecho y de la convención colectiva, de la cláusula convencional como una norma jurídica. Entonces, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué nos indica? Nos indica, vea, la convención colectiva, la cláusula convencional, aunque se asemeje mucho a una cláusula de un contrato, porque es pactada entre dos partes, ¿cierto? No es como lo típico que nosotros conozcamos como una norma. Es una norma para las partes y por tanto le caben las mismas reglas hermenéuticas, es decir, las mismas reglas de interpretación que yo, como operador judicial, le aplico a cualquier otra ley o a cualquier otra norma. Entonces, ¿eso qué le permitió decir a la Corte Suprema? Por ahora, vamos a interpretar esa cláusula convencional bajo el principio de favorabilidad y entonces vamos a decir que esa convención colectiva puede tener varias interpretaciones. ¿Y por qué? Porque nosotros, pues nuestras normas jurídicas, nosotros nos expresamos mucho a través de términos ambiguos. Digamos, la misma redacción de las normas da lugar a vacíos. No todas las regulaciones van a contemplar todas las situaciones jurídicas, eso es imposible. En el derecho estamos llenos de ambigüedades, de lagunas, incluso de regionalismos en las expresiones que usamos. Lo que de pronto yo acá en Antioquia expreso con una palabra puede que en otra región del país o en otra región del mundo en la que también se habla español se entienda totalmente diferente. Entonces, de entrada, llegamos diciendo que nada que esté escrito, nada en derecho tiene una solución única y una interpretación única. Todo se presta para que existan diversas interpretaciones, dos o más.
Entonces, ese reconocimiento de la imposibilidad que tenemos de establecer soluciones únicas para los conflictos, de establecer una única interpretación para las normas y para las convenciones colectivas, es lo que lleva a la Corte Suprema de Justicia a devolverle un poquito de esas garantías a los trabajadores oficiales. Entonces, vamos a pasar ahora sí al caso concreto de Sintraudea para comentarles un poco acerca de la convención colectiva de ellos en la cláusula de pensiones y cómo esto que acabamos de exponer, esa posibilidad de interpretar favorablemente una norma convencional, nos viene a ayudar a nosotros a realizar posiblemente, esperamos en esas demandas que estamos adelantando, el derecho a la pensión de jubilación que ellos están luchando por alcanzar. Entonces, la convención colectiva de Sintraudea es un sindicato que inicia su creación en 1970, pero solo hasta 1972 le reconocen personería jurídica. Y en el año 1976 ellos negocian una cláusula de pensiones, que es la que hoy en día rige para los trabajadores que continúan activos. Y esa cláusula de pensiones establece dos requisitos. Llegar a la edad de 45 años y cumplir un tiempo de servicios de 20 años continuos o discontinuos a la Universidad de Antioquia. Puede que de pronto 45 años les parezca muy jóvenes, pero hoy en día los trabajadores tienen mucho más que esa edad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque no se pudieron pensionar a la edad en la que esperaban cuando estaban, digamos, en el servicio activo, porque ahí fue cuando entró el acto legislativo a cambiarnos todo este panorama. Entonces, ¿qué sucede? Sintraudea, continúa con su cláusula convencional. Esta fue denunciada una vez, pero finalmente lo que resolvió un tribunal de arbitramiento fue: va a quedar incólume para todos los trabajadores que se hayan vinculado antes del año 1993. ¿Y qué es lo que sucede? Que afortunadamente todos nuestros trabajadores oficiales se vincularon antes del año 1993. Por tanto, la conclusión sería que ellos se rigen por esa cláusula convencional y no van a ser, no les va a ser aplicable el régimen general, que es al que nos quiere llevar, nos han querido llevar a todos desde hace mucho tiempo. Entonces, a partir de allí, ¿qué fue lo que sucedió? En el año 2005, como de pronto muchos de ustedes ya conocen, se expide el Acto Legislativo 01 de 2005, haciendo uso de esta herramienta constitucional que debería ser verdaderamente una potestad para que el pueblo estableciera reformas importantes, favorables, que tuvieran que ver más con nuestra transformación social, esa transformación social que necesitamos como sociedad. Resulta que por allá un presidente promueve una reforma que venía intentando introducir desde el año 2003, con un referendo que de forma tramposa y totalmente, a mí de verdad me parece súper descarado, que nos diga: vea, vamos a eliminar todos los regímenes especiales, exceptuados, todos los regímenes consensuados en convenciones colectivas, y solamente quedará vigente, adivinen cuál régimen. Ni siquiera el de los militares, ni el de los profesores, el del presidente. O sea, menos mal en ese momento no se aprobó. Y ya para el Acto Legislativo 01 de 2005, cuando necesitaban pues esas mayorías para poder llegar allá, pues tuvieron que obviamente hacer ciertas concesiones y decir: ya no vamos a eliminar todos los regímenes como queremos acá, como queríamos o pretendíamos, sino que pues obviamente continúa el régimen de los militares, ¿cierto?, de la fuerza pública, el de los maestros, que conforman una parte muy importante y tienen bastante incidencia también a nivel político. Entonces ya le tocó hacer esas concesiones, pero él nos iba a poner a nosotros como borregos, que en ese momento, bueno, yo no, porque yo no votaba, en ese momento todavía era menor de edad, pero nos quería poner a decir nosotros mismos que nos vamos a quitar nuestros derechos y le vamos a dejar los de él, que era el presidente, ¿cierto? Absolutamente absurdo, pero bueno. Como no lo logró, entonces, ¿qué hizo? Vamos a través de un acto legislativo, porque tiene que ser una reforma constitucional, porque en las distintas reformas legislativas que intentó introducir esto no lo lograba. Entonces, ¿qué dijo? Cambiamos la Constitución, porque la Corte Constitucional no entra a examinar de fondo eso, sino que simplemente hace un control formal.
Entonces así fue como nos logró introducir ese golazo del Acto Legislativo 01/2005, que fue regresivo en muchos temas pensionales, pero para lo que nos concierne en este tema, frente a la imposibilidad, la prohibición de negociar sobre pensiones colectivas, por una parte, y por la otra, las que ya estuvieran pactadas tenían un tiempo límite para que las personas se pensionaran a través de esos regímenes, y si no, ¿qué pasaba? Pues se iban al general. El problema es que ese término fue de solo 5 años, fue hasta el 31 de julio de 2010. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que en ese término obviamente podían existir personas que, en el caso por ejemplo de los trabajadores oficiales que llevaran 18 añitos, no iban a alcanzar, no alcanzaron. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, muy a pesar de lo que está pasando, lo que está sucediendo con Anebre, como lo exponía anteriormente el compañero, que han sido como absolutamente contradictorios en la resolución del caso de ellos. Pero la Corte Suprema de Justicia incluso fue en ese tema mucho más adelante que la propia Corte Constitucional en principio. ¿Por qué? Porque empezó a analizar bajo ese principio de favorabilidad, digamos, todas las posibles interpretaciones que tenían las normas convencionales. Resulta que en el caso de Sintraudea, por ejemplo, la norma de ellos dice, tendrá derecho a la pensión de jubilación en un 100% de su salario el trabajador que cumpla 20 años al servicio de la universidad continuos o discontinuos y 45 años de edad. Cuando a uno le dicen eso, como que no hay un límite de tiempo, ¿cierto?, para cumplir eso. Entonces, ¿qué sucedió? Que lo que empezó a exigir, lo que empezaron a exigir las entidades y lo que empezaron en principio a entender los jueces era que ambos requisitos, tiempo de servicio y edad, tenían que cumplirse antes del 31 de julio de 2010, que era la fecha límite establecida por el Acto Legislativo 01 de 2005 para convenciones colectivas pues, que ya estuvieran pactadas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a los trabajadores oficiales que se encuentran activos, muchos de ellos y otros también que se retiraron tristemente bajo el régimen general, les negaron la pensión. Les dijeron no, porque usted no cumple este requisito. Pero llega la Corte Suprema a partir de la lucha del movimiento sindical, los felicito por eso, les agradezco porque eso es lo que nos está nutriendo hoy en día a nosotros a decir no nos podemos cerrar a una única interpretación. Cuando el acto legislativo se expide y eso llega a Corte Constitucional y Corte Constitucional dice no, yo acá no me pronuncio, no observo ninguna irregularidad formal, muchas personas perdieron las esperanzas. Muchas personas dijeron, esto aquí ya se acabó, no hay nada más que hacer, es un acto legislativo, es la propia Constitución. Y contra la Constitución, ¿qué pasa? No hay una norma superior porque la Constitución es norma de normas. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? La Corte Suprema de Justicia, entonces, en desarrollo de ese principio de favorabilidad, específicamente en el componente de indubio pro operario, el principio de favorabilidad tiene como varias subreglas. Una de ellas es indubio pro operario, que quiere decir que de una misma norma, si se desprenden varias interpretaciones, vamos a adoptar la que sea más favorable al trabajador. Y también se ha hecho extensivo a la seguridad social, para decir indubio pro afiliado, más favorable al afiliado cuando se trata también en temas de seguridad social. Y a partir de allí, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sobre todo en ponencias de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que va a estar mañana para que no se la pierdan, no se pierdan la charla que ella nos va a dar, fue pionera en empezar a desarrollar eso a lo que todos nuestros jueces y operadores jurídicos le tenían miedo, y era decir, vea, esa norma no me está fijando, esa norma convencional no me está diciendo en qué tiempo tienen que cumplir la edad o el tiempo de servicios. Como hay un acto legislativo que estableció una fecha límite, ¿yo qué voy a hacer? Voy a analizar históricamente cuál es el objetivo y teleológicamente, es decir, desde los fines que persigue la norma, cuál es el objetivo de una pensión, para saber cuál de esos requisitos es el que yo le tengo que hacer exigible antes del 31 de julio de 2010. Y en ese análisis, ¿qué dicen ellos? Miren, las pensiones están concebidas para proteger al trabajador o a la persona que en su vejez
necesita tener un ingreso para subsistir. Entonces, el objetivo que persigue la norma no es imponerle que cumpla la edad hasta tal fecha. Eso no tendría sentido. Yo estaría castigando a una persona por haber nacido un año después de que, o sea, no alcanzar a cumplir la edad antes del 31 de julio de 2010. ¿Qué es lo que persigue la norma? Cualquier tipo de norma que regule una pensión de vejez o una pensión de jubilación. Lo que persigue la norma es proteger a ese trabajador y remunerarlo frente al desgaste físico, psíquico, emocional, sensorial que tuvo a lo largo de sus años de vida, cuando lo pudo dar todo, y ya ahora que está en su tercera edad, ya está anciano, ya ha tenido ese desgaste y no tiene las mismas capacidades para laborar, necesita continuar sobreviviendo. Entonces, la Corte concluye, a partir de ese análisis de la figura de la pensión, de los fines que persigue la pensión y de lo histórico que había sido, incluso analizando el régimen general y diciendo, hay personas que pueden empezar a trabajar desde muy jóvenes y llegaron al tope máximo de semanas, 1.800, como para hablar de las máximas de las cuales podemos cotizar para incrementar el porcentaje de pensión, y puede que todavía no hayan cumplido la edad de pensión y por eso van a perder el derecho. No. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que esperan a que cumpla la edad para poder disfrutar esa pensión. Esa es la lógica de las pensiones, porque ya cumplió el requisito más importante, que era el tiempo de servicios. Por tanto, si yo analizo esta norma a la luz también de esos criterios de interpretación y acogiendo con esa favorabilidad toda esta investigación histórica y teleológica que hice de la figura de la pensión de vejez o la pensión de jubilación, puedo concluir que no importa el tiempo en el que ese trabajador cumpla la edad. Como existe esa norma, que es el Acto Legislativo 01/2005, que nos establece un límite temporal, y pues ese acto legislativo ya hay que respetarlo, porque es Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a garantizar que los trabajadores que cumplieron el tiempo de servicios en esa fecha límite se puedan pensionar independientemente de la fecha en la que cumplan la edad. De lo contrario, sería un absurdo quitarle la pensión o el derecho a la pensión bajo esas condiciones especiales a una persona que cumplió lo más importante, que era ese tiempo de realizar aportes, ¿cierto? Entonces, basados en ese criterio, la Corte Suprema de Justicia, vamos a mencionar solamente 2 sentencias porque son muchas. Yo he podido hacer un rastreo hasta ahora, pues como que leyendo ahí de sentencia en sentencia para poderle poner la lupa, de por lo menos 24 sentencias que entre los años 2018 y 2022 tienen esa misma interpretación en diferentes entidades. Seguro Social pues fue como de las más conocidas, porque consolidó una regla. La primera que encontré, o que hasta el momento he podido rastrear, es del 2018 en un caso de la Caja Agraria. Es les comparto por acá, SL 526 de 2018, pero quizás la más conocida porque empezó a ser citada como precedente, ya que unificó las posturas de las salas, de las distintas salas de la sala laboral, las subsalas que conformaban la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, estaban decidiendo de forma distinta. Entonces, ya a partir de la SL 3343 de 2020, que es una del caso del Seguro Social, como que se consolidan esa subregla y dicen, vamos a cambiar este criterio de decisión, o vamos a ratificar este criterio de decisión que venía siendo tomada por las distintas salas, para decir que esta es una decisión que constituye precedente. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Pues que a nuestros jueces les da un poquito de miedo acoger esa interpretación todavía, porque dicen, no, pero es que ya el tema estaba zanjado, porque todavía le tenemos miedo a esa diversificación de fuentes de las que hablábamos al principio de esta ponencia, a aceptar que ya nosotros no estamos en un sistema jurídico en el que podamos hablar simplemente de la ley o la norma superior y ya. Y hasta ahí la interpretación literal, la interpretación exegética que se desprenda de ahí. No. Todavía nuestros jueces y nuestros operadores jurídicos en las entidades tienen mucho miedo y mucho temor y mucha resistencia a adoptar estos principios constitucionales y a decir, es que favorabilidad está por encima de acto legislativo, está por encima de leyes, favorabilidad.
porque es un principio. Entonces como que nos da un poquito de miedo hablar de principio porque nos suena a que ley es superior a principio. Pero la invitación, obviamente, agradeciendo mucho la colaboración de la universidad y su buena disposición a conversar y escuchar nuestras posturas, es a que no le teman a adoptar ese principio de favorabilidad también como operadores jurídicos. Ya nosotros no solo, o sea, sucedió algo que es tan difícil y es que no se diera el choque de trenes en un punto tan importante como este, porque hasta Corte Constitucional, ya en la reciente sentencia de CU 165 de 2022, dijo que acogía también ese mismo criterio y entendía que el principio de favorabilidad permitía entender que solamente ese tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010 era el requisito necesario para poder causar, es decir, generar, crear o que nazca ese derecho a la pensión de jubilación, y que la edad se puede cumplir en cualquier tiempo porque simplemente es un requisito de exigibilidad. Pero hoy en día todavía nos encontramos en las demandas con respuestas de las entidades donde, número uno, dicen es que la convención colectiva no es una norma, sino que es una prueba. Entonces usted no puede analizar la convención colectiva bajo el principio de favorabilidad porque es un documento privado y entonces no tiene la fuerza de una norma, cuando ya la discusión está zanjada. Por otra parte, también nos encontramos con el argumento de no, es que interprételo así, porque tiene que cumplir los dos requisitos, edad y tiempo de servicios, antes del 31 de julio de 2010. Y eso no lo dice la norma. ¿Eso quién lo está inventando? Nuestra mente, que se niega a abrirse, que se niega a reconocer derechos, que se niega a ser un poco más garantista. Entonces la invitación es a que de verdad los operadores jurídicos, sobre todo los funcionarios de las distintas entidades, que uno comprende que tienen miedo porque tienen como 10 tipos de responsabilidades, no le teman a acoger estas nuevas fuentes del derecho, que no le teman a reconocer, porque constantemente el argumento es que me da miedo hacerle gastar a la entidad en algo. ¿Usted a quién le está ahorrando? Porque es que no está ahorrando, está negándole un derecho que sí tiene esa persona. Y está ahorrando de pronto para que otro se lo gaste en lo que no tiene que gastárselo, ¿cierto? En vez de remunerar a las personas, a esos trabajadores oficiales que llevan años barriendo, sirviéndonos a nosotros, arreglando puertas, ayudándonos con los trabajos de plomería. Y bueno, también están los músicos de las bandas sinfónicas, que también son trabajadores oficiales por la Universidad de Antioquia, son trabajadores oficiales, están en esa categoría. Entonces tenemos una diversidad de cargos y de personas que ejecutan labores muy importantes, desde el mantenimiento de la planta física hasta, en este caso, nuestra representación a nivel cultural, con todo el peso que tiene la banda sinfónica y la importancia que tiene la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, como para que nosotros les estemos negando los derechos simplemente porque nos negamos a acoger esas interpretaciones y a aceptar que desde la Constitución del 91 todo esto cambió. E incluso a nivel internacional ya hablamos del principio pro homine, lo más favorable al ser humano. Entonces estamos avanzando, ¿para qué? Para que el derecho sea sencillo, para que el derecho sea cada vez más cercano al ciudadano, para que hablemos de real acceso a la administración de justicia, para que tomemos decisiones bajo la lógica, porque si a mí me plantean esto, esa persona prestó 20 años de servicio pero ya no le quieren reconocer la pensión. Lo más lógico que yo digo es, ¿pero por qué? ¿Cierto? A veces la solución más sencilla es la correcta, porque es la más justa. Y nosotros nos enredamos buscando cómo poner trabas para no reconocer lo que es evidente al ojo de cualquier persona del común. Esa persona laboró, páguele su pensión, remunérele, no le imponga trabas. Entonces esa es como la invitación. Y a los trabajadores, todavía estoy como muy conmovida por el caso de Anebre, pero que no pierdan la esperanza, agradecerles muchísimo a los sindicatos de verdad, porque hoy en día es los que me permiten a mí, por ejemplo, trabajar, me han permitido tener una visión más amplia de lo que es el derecho, enriquecedora. Son personas luchadoras, son personas que conocen mejor el derecho que nosotros los abogados. Y agradecerles también a esos asesores jurídicos que siguieron una ruta, vieron una línea de interpretación favorable y no se negaron a ella, y animarlos a que no perdamos las esperanzas. Yo sé que todavía, por ejemplo, en nuestro sindicato, en mi sindicato, porque es mío, también hay personas
hay personas que incluso están por fuera de esto que hablábamos porque ni siquiera alcanzaron a cumplir el tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010. Pero a mí, ¿qué me motiva esto? Porque ustedes saben que tengo ahí, estoy craneando como una interpretación diferente, loquísima, pero que vamos a hacerlo porque lo que parecía imposible lo lograron. ¿Quiénes? Los sindicatos, los que iniciaron esta lucha con sus asesores, con una visión más progresista, con una visión de avanzada realmente. Entonces, a partir de eso, yo les quiero invitar a que no perdamos esa esperanza, que sigamos luchando, sigamos asesorándonos, sigamos estudiando para encontrar esas soluciones que se requieren y tumbar esa reforma tan horrible que nos pusieron. O sea, de verdad que fue algo súper descarado, ya hablamos pues de esa historia. Y bueno, seguirlos felicitando a todos los que están aquí por toda esa lucha y a Sintraudea porque esperamos que continúen, que esa planta de cargo siga creciendo, que no nos dejen congelados. Y bueno, que sean otros 50, que sean los primeros 50, como decían por ahí ahorita. Muchas gracias.